revelado el escalofriante amor maldito que atormentó a 7 parejas en una noche siniestra. Una brisa fría soplaba en la antigua hacienda, un lugar envuelto en oscuridad y leyendas olvidadas. Allí, 7 parejas se aventuraban a escapar de la dura realidad de su barrio marginal en México, con sueños de amor y esperanza. Sin embargo, lo que al principio parecía una escapada romántica se tornaría en la noche más aterradora de sus vidas. Al cruzar el umbral de la hacienda, Esteban y Ana sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Las viejas paredes parecían susurrar secretos de amores fallidos, un eco de lo que la noche podría traer. La risa se apagó cuando escucharon un golpe sordo proveniente del piso superior. «Era solo el viento», dijo uno, pero el temor se instaló en el aire, pesado como un manto. Los ojos de Ana brillaban, no solo por la esperanza de un futuro mejor, sino también por un miedo que no podía entender. Mientras preparaban la cena, un vecino del lugar apareció. Su mirada era profunda, como si pudiera ver a través de ellos. «No se queden aquí después del anochecer», advirtió con un susurro tembloroso. Habló del amor maldito, de almas perdidas que se negaban a descansar, buscando compañía entre los vivos. Se dice que los que se atreven a perturbar su descanso no regresan. La mayoría se rió, ignorando el aviso. El ambiente de alegría se tornó en inquietud, dejando un silencio tenso que nadie se atrevió a romper. Con la caída del sol, el pánico comenzó a asomar. Una sombra se deslizó perceptiblemente por las ventanas, y una risa inquietante resonó en el aire. Esteban sintió cómo su corazón se aceleraba, y Ana lo miró, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué era eso? La atmósfera festiva se había convertido en un campo de batalla de miradas desconfiadas. Las parejas, antes unidas por el amor, comenzaron a cuestionar la lealtad de los demás. Susurros de celos y dudas se entrelazaban con el viento, como una melodía sombría que extrañamente convivía con la oscuridad que se apoderaba de la hacienda. Antes de que pudieran procesar lo que sucedía, un corte de luz los dejó a todos a oscuras. Un grito desgarrador atravesó la noche. «Diego ha desaparecido». El pánico se desató. La gente corría por los pasillos, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. «No podemos dejarlos ganar», gritó Esteban, mientras sus manos temblaban, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. La desesperación se volvía palpable. ¿Era la hacienda quien los había atrapado, o eran sus propios miedos apreciados en esta penumbra? Finalmente, en medio de la confusión y miedo, una figura espectral apareció al fondo del pasillo. Sus ojos estaban fijos en ellos, llenos de un deseo intensamente mortal. Los corazones palpitaban como tambores de guerra. El terror abolía cualquier esperanza. Un susurro helado flotó por el aire. ¿Quién se atreve a romper el descanso de los amantes? La pregunta resonó en sus mentes, sembrando un terror más profundo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras los gritos y las acusaciones volvían a estallar, el pánico se apoderó de la hacienda. Las sombras parecían reírse de ellos, alzando una melodía siniestra que resonaba en sus mentes. ¿Confiarían en el amor que una vez los unió, o dejarían que la maldición del amor maldito los consumiera? Las puertas se cerraron y el reloj marcaba la medianoche. Pero esta era solo la primera campanada de una noche que apenas comenzaba.
Esteban miró a su alrededor. El pánico en sus ojos reflejaba la desesperación que oprimía los corazones de todos. La figura etérea se movía lentamente hacia ellos. Sus pasos flotaban como un eco entre los gritos. «¡No miren! ¡No se acerquen!», gritó Esteban, intentando reunir a todos, pero el miedo cobró vida entre ellos. Las parejas comenzaron a dispersarse, cada una buscando la seguridad en el caos, como si pudieran escapar del horror que los acechaba. Ana, aterrorizada, se aferró a la mano de Esteban. «¿Qué hacemos? Necesitamos salir de aquí ahora». En ese momento, la luz volvió de golpe, y lo que antes era oscuro se iluminó, pero la alegría que trajo fue breve. Diego no estaba, y la risa que se había desvanecido se reemplazó por llantos y preguntas. «¡Maldición! Esto no puede estar pasando», dijo Carlos, un amigo de la pareja que parecía más afectado que los demás. Él recorrió la habitación con la mirada, buscando alguna pista, hasta que finalmente se detuvo. «Debemos encontrarlo. No podemos dejarlo atrás». El grupo, aunque reacio, se vio obligado a unirse. Con pasos temblorosos comenzaron a subir al piso superior, donde la figura había aparecido. «No sé si esto es una buena idea», murmuró Laura temblando. «¿Y si estamos siendo observados? Estás actuando como si fuéramos personajes de una película mala», respondió Marco, intentando ocultar su propio miedo. Pero en sus ojos el terror era inconfundible. Mientras subían, los ruidos se intensificaron. A cada paso, los ecos de sus pisadas resonaban por los pasillos, como si la propia hacienda estaba viva, mahemorando un cántico antiguo que prometía desgracia. Al llegar al segundo piso, se encontraron con una puerta entreabierta. Un aire helado escapaba de allí, como si guardara secretos inconfesables. «Diego», llamaron todos en un murmullo, pero solo les respondió un silencio que hurgaba en su propia incertidumbre. «Entramos juntos», dijo Esteban apretando la mano de Ana. Con un movimiento decidido, empujaron la puerta. El interior era una habitación miserable, llena de polvo y viejas fotografías. Las caras de parejas perdidas miraban desde las paredes. Sus ojos vacíos parecían seguirlos. Ana sintió un escalofrío. «¿Qué es esto?», preguntó, temiendo lo que podría descubrir. «Estos son los amores malditos», murmuró Esteban, señalando una imagen que mostraba a una mujer abrazando a su amante. Su rostro era pálido, como si la muerte ya la hubiera reclamado. Se decía que en esta hacienda las almas que encontraron su final aquí no pueden descansar. Un frío más profundo envolvió la habitación. «¿Y si Diego es uno de ellos?», murmuró Laura, su voz quebrándose. En ese momento, un grito desgarrador cortó la atmósfera. «¡Es él!». Todos gritaron al unísono, abandonando la habitación en busca del origen del sonido. En el pasillo, se encontraron con un espejo cubierto de telarañas. La imagen reflejada no era solo la suya. Detrás de ellos, una sombra oscura se alzaba. Sus ojos brillaban con una ira antigua. «El amor maldito reclama lo que es suyo», resonó una voz tétrica, llenando el aire de un terror palpante. «¿Cuál de ustedes sacrificaría su amor por su vida?». El tiempo se detuvo por un instante, y en ese peligroso silencio el destino de todos se pendía de un hilo. La pregunta quedó flotando en el aire, como un recordatorio de que, en la oscuridad, la verdadera naturaleza del amor se revelaría, pero no sin graves consecuencias. Y entonces un sonido sordo resonó detrás de ellos. La puerta que habían cerrado se había abierto de golpe. La hacienda reclamaba a su próxima víctima. ¿Quién caería en su trampa y quién se atrevería a hacer un sacrificio por amor? El aire se volvió denso. La sombra detrás de ellos parecía avanzar, pero el grupo estaba demasiado paralizado por el miedo para girarse y confirmarlo.
Unos pasos resonaron a sus espaldas, como una melodía macabra que retumbaba en su mente, colocándolos en un estado de alerta constante. «Tenemos que movernos», susurró Marco, rompiendo el silencio. Empujó a Laura hacia adelante, que apenas podía mantenerse en pie. «No podemos quedarnos aquí». Dolorosas zancadas decidieron salir del pasillo, pero la figura oscura estaba más cerca de lo que pensaban. Un frío glacial les atravesó al sentir que aquel ser parecía consumirse en su propia esencia, una nauseabunda mezcla de soledad y desesperación. La voz resonó de nuevo. «El amor nunca muere, solo se transforma». Ana sintió que el corazón le palpitaba como si intentara escapar de su pecho. «¡Diego! ¡Diego!», gritó, esperando que su llamado fuera suficiente para atraerlo, aunque las palabras se sentían vacías en el ambiente pesado. Subieron las escaleras de regreso, y lo único que los mantenía unidos era la necesidad desesperada de hallarlo. Cada paso que daban resonaba como un tambor en sus oídos, y el grisáceo brillo del pasillo los envolvía en un sudor frío. Llegaron a una habitación más grande. Las paredes estaban cubiertas por retratos más antiguos que el tiempo. Reconocieron algunas caras. Eran las mismas figuras que veían en el artefacto del amor maldito. Algo en su mirada les decía que sus destinos estaban entrelazados con aquellos quienes habían caído antes que ellos. «¿Qué si estamos condenados?», dijo Laura, mirándose en el espejo central. Su rostro comenzó a distorsionarse como si el propio vidrio absorbiera sus temores. «¿Qué si este lugar nos quiere atrapados aquí para siempre?». Con una fuerza que parecía sobrehumana, Esteban tomó la mano de Ana. «No, no vamos a permitirlo. Diego necesita ayuda». Mientras trataba de mostrar confianza, su voz temblaba al borde de la incredulidad. Afuera, el viento comenzó a aullar, trayendo consigo ecos distorsionados que hacían eco de los gritos perdidos en la noche. Una vez más, el sonido de algo golpeando la madera detrás de ellos llenó el aire, como si la hacienda intentara abrirse a su horror oculto. De repente, una figura emergió del fondo oscuro de la habitación. Era Diego, con una mirada vacía, su rostro pálido y un aire como de pesadilla refleja. «Chicos, ¿qué pasó? ¿Dónde están?». Su voz era un susurro, perdido entre los ecos de su propia angustia. «¡Diego!», gritó Ana corriendo hacia él. Pero a medida que se acercaba, una presión fría hizo que su piel se erizara. Cuando lo tocó, sintió que el calor de su cuerpo se evaporaba, como si la vida estuviera saliendo de él. «No, ¿qué te pasó?». «Escúchenme», Diego murmuró débilmente. «No debería haber venido aquí. Hay sombras que no deberían ser despertadas». Su mirada repentinamente cambió, se oscureció. «Las almas atrapadas no son las únicas aquí. Quieren tomar lo que es suyo». El terror invadió la habitación. Esteban sintió que su respiración se aceleraba mientras la figura detrás de Diego se materializaba. Con un brillo diabólico, la sombra se lanzaba hacia ellos. ¿Quién sacrificaría su amor por sobrevivir? Resonó de nuevo, y esa vez la voz parecía burlarse de sus corazones atemorizados. «¡Corran!», ordenó Esteban tomando a Ana de la mano, pero ya era demasiado tarde. Las sombras ya habían llenado el espacio, y su siguiente movimiento decidiría si vivirían para ver la luz de un nuevo día, o si se unían a los amores perdidos de la hacienda. Mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué estarían dispuestos a entregar para salvar lo que más amaban? La respuesta podría costarles más de lo que estaban dispuestos a imaginar. ¿Quién haría la elección final? Las sombras se arremolinaban alrededor del grupo, sus cuerpos temblaban, aunque la adrenalina les empujaba a escapar. Esteban apretó la mano de Ana con fuerza, mientras el sonido de sus corazones retumbaba en sus oídos. «¡Atrás!», gritó,
tratando de contener el pánico que amenazaba con ahogarlo. La figura oscura se deslizó hacia ellos como una serpiente. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable. ¿Qué sacrificarán por amor? La voz, un eco de otros tiempos, resonó en sus almas como un eco lejano. Marco, que estaba justo a su lado, retrocedió un paso, sudor frío recorriendo su frente. «No, no podemos dejar que nos atrape», exclamó Laura, intentando recordar la razón que los había llevado hasta allí. Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta al ver la desesperación en los ojos de Diego, quien retrocedía junto a ellos, sus labios temblando. «Debemos separarnos, intentar distraerla», propuso Ana, su mente girando rápidamente en busca de una solución. La idea era arriesgada, pero era su única esperanza. La sombra parecía alimentarse de su miedo. «¡No!». Esteban apostó firme ante su propuesta. «No vamos a dejarlos». Miró a Diego, reconociendo la delgadez de su rostro, como si su amigo hubiera estado a punto de ser devorado por el mismo horror que los acechaba. Sin embargo, la sombra lisó sus contornos y avanzó, llenando la habitación con un frío que cortaba la piel. Ana, sus nervios al borde del colapso, sintió que su mente se desvanecía. «¿Diego?», murmuró, buscando la mirada de su amigo, creyendo que él sería su salvación. Pero cuando la miró, su expresión había cambiado nuevamente. Una especie de comprensión sutil iluminó su rostro. «Ana, debes recordar, tienes que recordar el amor. Es el único modo de luchar». Su voz se desvanecía, y de repente algo en su mirada se oscureció. Un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un súbito silencio, como si el mundo mismo contuviera la respiración. La sombra se detuvo, su presencia había devorado todo a su alrededor, dejando solo un vacío lleno de desesperación. «Muero por ti, Ana». La confesión de Diego rompió el silencio, pero el tiempo parecía paralizado. La sombra se lanzó hacia él. Su figura se desvaneció en un torbellino de oscuridad y lamentos, robando la esencia del amor que había gritado. «¡No!». Ana cayó al suelo, las lágrimas surcando su rostro. Esteban la abrazó, su propio miedo transformándose en rabia. «¡Debemos salir! ¡Ahora!», gritó, intentando levantarla, pero sus piernas parecían de plomo. Fue entonces que Marco se agachó, buscando con desesperación entre los escombros algo que les pudiera ayudar. «¡La caja! ¡La caja del artefacto! En ningún momento nos han dicho cómo deshacernos de ella». Su voz era urgente, y todos se dieron cuenta de que quizás la clave para liberar a Diego radicaba en el mismo objeto que había atraído al grupo a la hacienda. «¿Pero cómo?», preguntó Laura, su voz titubeante. «No tengo idea de cómo volver a ese cuarto». El pánico la había alcanzado y se dio cuenta de que no había tiempo. «Sigamos la luz. El artefacto siempre ha brillado cuando está cerca de aquellos que lo buscan», sugirió Ana. Se levantó lentamente, su determinación comenzando a aflorar ante la desesperación. Empezaron a correr hacia la oscuridad del pasillo, cada golpe de sus pies resonando en las paredes, como un llamado a los espíritus que habitaban aquel lugar. La sombra, ahora más furiosa que nunca, les seguía, su aliento helado cerrándose como un puño alrededor de sus corazones. Mientras avanzaban, Esteban sintió un tirón en su pecho, como si la sombra quisiera arrastrarlo hacia sí. «No me dejaré llevar», murmuró, apretando los dientes. «No sin Diego». De repente, un susurro, como una suave brisa helada, se deslizó por sus oídos. «El amor nunca muere, solo se transforma». Al llegar a la habitación, el artefacto destelló livianamente, guiándolos como una estrella perdida en la oscuridad. Pero el terror cobraba fuerza. «Les daré una última oportunidad», resonó la voz que había compartido su dolor tantas veces antes. «¿Estás dispuesto a sacrificarle?». La pregunta retumbó en el aire, paralizándolos nuevamente. Cada uno de ellos conocía el miedo,
pero lo que nadie había considerado era que la respuesta podría costarles la vida, o lo que es peor, el amor que siempre habían conocido. ¿Qué haremos ahora? Ana preguntó más asustada que nunca, la sombra acumulándose detrás de ellos, lista para devorarlos. La decisión estaba en sus manos, y el tiempo se les acababa. ¿Habrían de luchar por el amor o cederían ante la oscuridad que ya los reclamaba? La elección quizás no era solo suya, sino de aquel que ya estaba perdido. ¿Sería Diego quien decidiría su destino final? Una sensación gélida envolvía a los 5 amigos en la habitación, mientras la sombra danzaba en la penumbra, expectante. Ana, su corazón apremiando, miró a cada uno de ellos, sintiendo un abrumador temor. El artefacto brillaba intensamente, una luz que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba, prometiendo tal vez una salida, pero también un sacrificio. ¿Sacrificarnos?, murmuró Laura, su voz entrecortada. ¿Cómo podríamos pensar en eso? Esteban se pasó las manos por los cabellos, el sudor perlándolo. No podemos dejar que eso ocurra. Diego, él sería capaz de cualquier cosa por salvarnos. La sombra pulsó como un corazón enfermo. Su risa resonó en la mente de cada uno, llenando el aire con un miedo palpable. El amor nunca muere, repetía, derretido en algo distinto, algo siniestro. Ana sintió que una presión le oprimía el pecho. «Me quedaré», dijo Marco de repente, su voz firme. «No puedo dejarlo ir, pero también es cierto. ¿Qué somos sin amor, sin aquellos a quienes amamos?» Sus palabras flotaron en la habitación, pesadas y llenas de significado. «¿Estás loco?», gritó Esteban, miedo y rabia en su pecho. «No sacrifiques tu vida, hagamos algo, juntos». El eco de su grito resonó por toda la estancia, una llamada a la lucha. «¿Juntos? ¿Qué significa eso?», preguntó Ana, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con consumirla. «¿Es esto de verdad una lucha o un juego macabro?». A medida que hablaba, comprendió que su propia voz temblaba y que sus amigos se estaban distanciando, parados al borde de un abismo emocional. «Solo hay una forma de salir de aquí», dijo Laura. «Debemos tocar el artefacto, y aunque tengamos que elegir, debemos hacerlo juntos. Si el amor puede transformarse, entonces quizás lo que perdamos no será una vida, sino el dolor». Su aliento se detuvo en esta última palabra, como si temiera que enunciara un destino irreversible. El grupo miró el artefacto, y en ese destello vieron sus esperanzas, sus deseos, sus recuerdos de Diego. «Entonces que así sea», dijo Esteban, con la voz quebrándose, y los demás asintieron. Uno a uno se acercaron, extendiendo las manos hacia el objeto resplandeciente. El frío del ambiente se intensificó, como si la sombra aprobara la decisión. Ana sintió como su alma se ligaba a la de sus amigos, en un instante eterno, mientras la energía del artefacto pulsaba entre ellos. La habitación comenzó a girar, el suelo se desvaneció bajo sus pies, y cada uno se sintió empujado a una realidad oscura, donde ecos de risa, gritos y susurros mezclaban la desesperación con la esperanza. «¡Juntos!», fue lo último que Ana logró gritar. Pero el vacío se trajo la luz, y en un instante desgarrador cada uno se sintió tirado en direcciones opuestas. Fue un dolor indescriptible, como si el universo los separara, llevándose parte de ellos hacia una oscuridad desconocida. Entonces el grito de Ana resonó nuevamente, esta vez lleno de rabia y dolor. «¡No!». Pero ya era demasiado tarde. La sombra había tomado su decisión. Un silencio mortal se instaló. Cuando el ambiente se calmó, Ana se levantó, mirando alrededor. Todo había cambiado. No solo la habitación, sino su integridad, su esencia. La sombra ahora era más corpórea, más palpable, y ella podía sentir que, de alguna manera, Diego estaba todavía a su lado,
pero no de la manera que deseaba. Desesperada gritó su nombre y la sombra se movió como respondiendo a su llamado. —¿Dónde estás, Diego? La sonrisa amarga del eco horrible llenó la habitación mientras la figura oscura se alzaba, tomando forma, y la risa resonó, burlándose de su dolor. El amor jamás será suficiente. Se escuchó, mientras Ana caía de rodillas. Al mirar hacia el artefacto, ahora inactivo, una revelación la golpeó como una ola. ¿Y si el amor que buscaban jamás podría salvarlas de esta derrota? Pero antes de que pudiera formular su próximo pensamiento, el artefacto cobró vida de nuevo, y un brillo consumador llenó la habitación. Ana, sintiendo que el tiempo se agota, se preguntó si realmente podría haber una forma de liberarse a sí misma y a sus amigos de aquella oscuridad que aterradoramente ahora parecía intentar abrazarla como un viejo conocido. La sombra estuvo en ese instante más cerca que nunca. —¿Estás lista para hacer el sacrificio final? Resonó la voz que tanto había temido. Y así, con el corazón latiendo rápido y la mente en caos, Ana se enfrentó a la sombra, dispuesta a tomar una decisión que podría cambiarlo todo, o condenarlos para siempre. Ana sintió cómo el aire se tornaba denso a su alrededor. La sombra, ahora más clara, estaba frente a ella, con una forma que parecía absorber la luz y el color del mundo. —¿Sacrificio final? —repitió, como si las palabras fueran un eco de su propia confusión. Su mente giraba, cada pensamiento atrapado en un ciclo de terror, pero había algo más profundo, algo que retumbaba en su interior: la necesidad de salvar a sus amigos, aunque el costo fuera ella misma. —No puedo arriesgarlo todo de nuevo —gritó, llevándose las manos a la cabeza. Las visiones de Diego, su risa, sus sueños compartidos, se mezclaban en su mente como un torbellino de recuerdos que la abrumaban. —No puedo abandonarte —murmulló dudando, pero sintiendo su vínculo con él renacer entre sombras. La risa de la sombra reverberó, resonando como un cascabel macabro en la penumbra. —¿Quién dijo que debías estar sola, Ana? El amor que cuestionas es el que más duele y el que más libera. La voz era pura seducción, y a pesar de su terror, su insistente magnetismo la atraía. —¿Qué quieres de nosotros? —preguntó ella, temiendo la respuesta, pero la curiosidad la empujaba. —Solo deseo que des todo lo que tienes, que entiendas lo efímero del amor —respondió el ser, acercándose, alargando una de sus manos sombrías hacia su rostro. ¿Te atreverías a intercambiar lo que quieres por lo que necesitas, aunque eso implique perderlo todo? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra estaba jugando un juego peligroso. Quería romper la esencia misma de su amor por Diego. Se vio a sí misma en un lugar oscuro y sombrío, abrazando una verdad desgarradora. ¿Podía realmente prometer algo si eso significaba perder su felicidad? —¡Esteban! ¡Laura! ¡Marco! —gritó, esperando que sus voces la alcanzaran desde la distancia, pero solo hubo silencio. La habitación parecía haberse encogido, convirtiéndose en una celda de angustia donde su propia ansiedad la mantenía cautiva. Un torrente de visiones se desató en su mente. La desesperación de Diego en el último momento, su deseo de protegerla a toda costa. Ana sacó el valor de lo profundo de su ser. —Estoy lista para cualquier cosa —afirmó, sintiendo que el amor dentro de ella era más grande que el miedo que la consumía. La sombra sonrió, una expresión de satisfacción oscura. —¿Así que quieres jugar? Muy bien, entonces busca el sacrificio en el amor que desconoces. En ese instante, el artefacto comenzó a brillar con una intensidad vertiginosa, llenando la habitación de ecos y murmullos de un pasado olvidado. Ana cerró los ojos. Una luz cegadora la rodeaba. En esa luminosidad, la figura de Diego emergió, no como el recuerdo feliz que había sido,
sino como un espectro que parecía desvanecerse. «Ana», susurró, su voz sonando como viento entre los árboles. «No te sumerjas en esta oscuridad. El amor no debe ser un precio a pagar». «No, no me dejes», gritó Ana, sintiendo su corazón desgarrarse, pero su grito se perdió entre el ruido del vacío. La sombra se acercó más, la energía del artefacto palpitando intensamente, como si su propio miedo estuviera alimentando esa oscuridad. «¿Estás lista para sacrificar lo que te ata a él?», apretó la sombra, girando su forma en algo más amenazante. Las paredes vibraron y una presión inexplicable comenzó a aplastarla. Los ojos de Ana se abrieron de par en par. Un nuevo miedo reemplazó al anterior, pues comprendió que el sacrificio podría ser mucho más. ¿Podría liberar a Diego a cambio de su propia vida? Antes de que pudiera contestar, la sombra extendió su mano fría nuevamente. «Entonces, esto es solo el comienzo. Contigo crearé un nuevo destino, o tal vez solo un eco más de la tragedia». Mientras balanceaba su decisión entre el amor y la desesperación, entendió que el sacrificio podía liberarla o condenarla a perderse para siempre entre sombras en busca de un amor maldito. El artefacto brilló aún más, y Ana se sintió atrayendo hacia él, con el corazón latiendo con fuerza, buscando una salida, otra vez. Y en ese instante tenso, donde se decidía su destino, se hizo evidente que la verdadera lucha apenas comenzaba. Podría cambiar la naturaleza del amor antes de que fuera tarde. El área a su alrededor comenzó a oscurecerse. Las sombras se estiraron como si quisieran atraparla. Ana sentía el sudor frío resbalarle por la frente mientras la presencia de la sombra se hacía más intensa. «¿Qué he hecho?», murmuró, desbordando su voz de temor y duda. Sabía que había cruzado un límite, pero el amor siempre había sido su fortaleza. La sombra burlona se regocijaba en la confusión de Ana. «Tu corazón late con fuerza, y eso se siente bien, pero ¿hasta dónde llegarías por salvarlo?». Las luces del artefacto parpadeaban como si el mismo objeto también estuviera en conflicto. Ana se arriesgó a mirar de nuevo la figura de Diego que se desvanecía entre la luz. «Te prometo que haré lo que sea necesario si me devuelves a Diego», exclamó, sintiendo la desesperación apoderarse de cada palabra. «¿Qué estás dispuesta a perder? Piensa bien, Ana, cada decisión que tomes tiene un precio». La sombra pareció alimentarse de su incertidumbre, y el aire se volvió aún más denso, haciéndole difícil respirar. Era como si el mismo ambiente estuviera participando en esa siniestra danza. De repente, la habitación se llenó de ecos de risas y llantos, junto con rostros vagamente familiares que pasaron frente a sus ojos. Vidas que habían sido consumidas, amores que habían pagado el precio más alto, todos condenados a un ciclo sin fin de desesperanza. «Ana», seguía repitiendo Diego, pero su imagen se distorsionaba, atrapada entre lo real y lo irreal. Ella sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la oscuridad intentara tragarla por completo. «¡Detente!», gritó. «¡Te lo ruego!». Pero su súplica solo provocó una risa burlona. «¿Detenerme? Debo seguir adelante, querida. Tus amigos ya han comenzado a sacrificar lo que más aman. Uno a uno los verás deslizarse hacia la penumbra. Así es como funciona este juego». La sombra se acercó aún más. Su fría aliento resbaló por la piel de Ana. Podía escuchar el susurro lejano de sus amigos llamándola, mezclado con el eco de sus propias decisiones premonitorias. «Lo haré». Ana se dio cuenta de que el sacrificio podría ser peor de lo que logró imaginar. Las imágenes de sus amigos invadieron su mente, y mientras más pensaba, más se agradecía a sí misma por no haber perdido el control hasta ahora. «No los toques», gritó con la ira brotando de su interior. «No los toco, pero ese sería un gran error. Todo depende de ti». La sombra sonrió.
Su rostro era una amalgama de oscuridad, destellos de luz venían de su interior, como si el alma misma de sus buenas intenciones se estuviera desgastando con cada segundo que pasaba. Un amor puede traer luz, pero también puede consumirlo todo. En ese momento de calamidad, Ana recordó la historia centrada en la maldición que la había perseguido. 7 parejas habían sido atrapadas por el mismo destino, sacrificios y traiciones, amor y oscuridad. ¿Eras tú? ¿Eres la razón de su sufrimiento?, cuestionó, a pesar del miedo que la paralizaba. Ese es solo el eco de lo que fui, la sombra respondió bajando su voz, casi tierna. El amor que no sabido apreciar solo se transforma en dolor. Pero no te preocupes, Ana. Tengo una oferta tentadora, un último secreto que te revelará cómo liberar a todos, pero a un gran costo. ¿Qué costo?, sentenció Ana, la ansiedad retumbando en su pecho mientras la sombra ofrecía una respuesta envolvente, como si la atmósfera estuviera a punto de romperse. Tu esencia, lo que te hace ser tú, eso es lo que necesitarás sacrificar. Solo así podrás salvar a Diego, a tus amigos, a todos. ¿Te atreverás a hacerlo? La habitación se llenó de un silencio sepulcral, elicia de la promesa horrenda que le esperaba. Ana sopesó las palabras, la presión de la situación pesaba sobre sus hombros. Este precio podría significar su fin, la aniquilación de ella misma. Pero el amor aún ardía en su corazón. ¡Sí!, exclamó, sorprendiendo incluso a sus propias dudas. «Acepto». Pero justo cuando esas palabras resonaron, un grito desgarrador cruzó la noche oscura, resonando desde algún rincón lejano. Era la voz familiar de Laura. Ana se congeló. Un nuevo terror la invadió. «¡Laura!», gritó en respuesta, el eco de su propia despedida resonando otra vez. ¿Qué estaría sucediendo con sus amigos? Todo depende de ti ahora. La sombra se inclinó hacia Ana, como si entrelazara la desesperación con su intento de rescatarse. La decisión estaba al alcance, pero el reloj avanzaba. Sin embargo, un nuevo dilema se perfilaba en el horizonte. Mientras se giraba, pudo ver una figura emergiendo desde la oscuridad, con la mirada familiar, pero con un brillo siniestro. Cada mirada que Ana dirigía a esa sombra liberaba un nuevo pavor en su interior. ¿Era uno de sus amigos? ¿O era solo otro eco de la oscuridad, otra trampa que jamás podría haber previsto? Se dio cuenta de que el sacrificio comenzaba a tomar forma, y en ese instante se dio cuenta de que no solo la vida de Diego pendía de un hilo, sino la suya, y la de todos aquellos con quienes había compartido su amor. La pelea por su esencia estaba por comenzar, y la sombra no hizo más que sonreír. Ana se giró lentamente hacia la figura que emergía de la oscuridad, su corazón martillando con una intensidad insostenible. A medida que la sombra se acercaba, pudo distinguir rasgos familiares, pero distorsionados por un halo de malevolencia. Era Laura, su amiga, pero sus ojos resplandecían con un brillo vacío, como si estuvieran poseídos por algo que no pertenecía a este mundo. «Laura, por favor». Ana trató de aferrarse a la realidad. «¿Qué te ha pasado? ¡Responde!». La voz de Laura no era la misma que recordaba. Sonaba como un eco lejano. «Ana», empezó a murmurar, mientras su cuerpo oscilaba como un péndulo entre el horror y la lucidez. ¿Por qué sucedió esto? La sombra detrás de Ana se burló, su risa resonando en la habitación como un canto de sirena. «Mira lo que has causado, querida. La oscuridad no se detiene, simplemente se fortalece. Ella también ha sido tocada por el juego». Ana se sintió atrapada, como una marioneta en manos de un titiritero cruel. Con cada palabra de la sombra, la figura de Laura se desvanecía sutilmente, como si la oscuridad se la estuviera devorando. Ana extendió la mano hacia su amiga, su instinto de protegerla superando el temor. «No te vayas, Laura. Lucha contra esto». Laura miró a Ana, su rostro entre la confusión y la desesperación.
No puedo. Hay algo oscuro dentro de mí. Fui elegida. El horror se apoderó de Ana al oír esas palabras. Ahora entendía. La sombra no solo estaba jugando con sus destinos, sino que también había puesto un precio en cada uno de ellos. Cada amigo se había convertido en una pieza de una macabra partida, sacrificios necesarios para mantener el equilibrio entre el amor y la oscuridad. La sombra alargó su mano hacia Laura, y Ana sintió que la energía de su esencia comenzaba a cambiar. Es simple, Ana. Solo acepta el sacrificio y podrás liberarla, darle la oportunidad de luchar. Pero recuerda, el precio será tu propio ser, lo que te define. ¡No! ¡No puedo! Ana gritó, sabiendo que cada segundo que pasaba desgastaba la vida de Laura. Pero a su alrededor, más figuras familiarmente distorsionadas comenzaron a emerger de la penumbra. Eran Ignacio, Felipe y otros amigos que habían desaparecido. Todos con miradas perdidas, atrapados entre sombras, sumidos en un sufrimiento silencioso. ¡Sálvanos!, gritó Ignacio, su voz resonando como un último rayo de esperanza mezclado con terror. ¡Salva a todos! Ana sintió una oleada de pánico y rabia, mientras la sombra se alimentaba de su desesperación. Solo tú puedes tomar esa decisión. Puedes intentar salvar a uno o, ¿por qué no a todos? Pero lo que realmente pagarás es tu esencia. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose en un ballet macabro, llenando la habitación con sus risas maliciosas. Ana comprendió que el tiempo se le acababa y que cada mirada anhelante de sus amigos la empujaba al borde del abismo. La decisión era inminente. ¿Qué harás, Ana? ¿Te atreverás a arriesgar todo por ellos? ¿O te protegerás a ti misma? La sombra pulsaba como un latido oscuro, mientras los ojos de sus amigos la examinaban con una mezcla de esperanza y resignación. Ana sintió su corazón en llamas, una intensidad que apenas podía soportar. Prefiero sacrificarme que verlos sufrir. Las lágrimas caían de sus ojos, ardientes pero decididas. Acepto el costo. Prometí que los salvaría, incluso si eso significa perderme. De repente, un grito desgarrador atravesó el espacio. Laura fue absorbida por una sombra profunda, como si todo el amor que había sentido se estuviera desvaneciendo en un mar de oscuridad. ¡No! Ana lanzó un grito que resonó con todo su ser, pero la sombra le dijo: «Ya es demasiado tarde, ahora te enfrentas a la verdadera prueba». La tensión llenó la habitación mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. Ana sintió un poder desconocido fluir dentro de ella, una furia acumulada ante la pérdida de sus amigos y el encuentro con tan oscura verdad. «No, esto no va a terminar así. Tengo que encontrar la forma de luchar, de revertirlo». Y en ese momento, en medio del caos, el aire se volvió pesado y el sonido de una campana resonó en la distancia, interrumpiendo el horror. «¿Qué significa eso?», Ana se preguntó, con el sudor frío corriendo por su espalda. La sombra sonrió como si todo estuviera jugando a su favor, y aún con el desgaste de la batalla en su rostro, Ana sabía que una nueva oportunidad había surgido del abismo. Podría encontrar la fuerza suficiente para detener la avalancha de sombras antes de que fuera demasiado tarde. El grito de Laura seguía resonando en su mente. Aquel eco sería su fuerza y su motivación. «Debo actuar, no puedo dejar que esto termine así». Mientras la oscuridad rodeaba cada rincón de su mente y sus amigos se desvanecían ante sus ojos, Ana sentía que el momento decisivo se acercaba. Con un último aliento, se preparó para enfrentarse una vez más a sus peores temores. Y la sombra, ahora más fuerte que nunca, aguardaba para abrir su boca insaciable una vez más. Ana se concentró.
su mente borboteando con dudas y miedos, mientras el eco de la campana llenaba el aire viciado. La luz que alguna vez había iluminado su vida se oscurecía, devorada por la sombra que se abalanzaba sobre ella. ¿Qué es este sonido? La sombra se irguió, su voz distorsionándose. Ese es el lamento de los infortunados, el llamado del destino que elegiste. Te acercas al abismo, Ana. Con el horror retumbando dentro de ella como un tambor, el ruido de la campana se hacía más claro. Era un sonido de antiguo poder, uno que parecía desafiar las leyes de lo real. «No tienes todo el tiempo del mundo», susurró la sombra, un brillo denso en sus ojos vacíos. Ana sintió el sudor correr por su cuello. Su corazón palpitante le advertía que no era solo el tiempo lo que se le escapaba, sino también la vida de sus amigos. El ambiente se tornaba más pesado, casi como si la habitación fuese un laberinto cuajado de tristeza y desesperación. Respirando con dificultad, decidió enfocarse en el sonido. Era como un mantra que le prometía una salida, un destello de luz en medio de la desesperanza. Desde lo profundo de su ser, una voz encerrada dentro de ella emergió, impulsándola a actuar. Si esto es lo que debo enfrentar, que así sea, por Laura, por todos. Apresurándose, se movió como atrapada en un vórtex. La sombra serpenteaba tras de ella, rápido y voraz. Tus esfuerzos son en vano. Nadie puede escapar de este destino. No hay luz que eclipse mi oscuridad. El aprecio que había tenido por la resistencia de Laura, ahora lo sentía dentro de su pecho como alambre caliente. Dejaba que el miedo la guiara. Una mala decisión en plena marea negra. «¡No!», gritó Ana mientras la sombra cobraba más vida, cayendo sobre ella un torrente oscuro. Pero entonces de sus labios brotó una oración, más fuerte que el miedo, más intensa que la desesperación. ¿Es este el legado que deseo dejar? No, no lo aceptaré. Con cada palabra, la campana resonó más vibrante. En sus manos se ocupó de una luz ancestral, un calor que la envolvía y nublaba la oscuridad. El rostro de Laura fluyó en su mente como una estrella destellando en la noche, un tiempo y lugar que ahora parecía distante y etéreo. La sombra se detuvo momentáneamente, como si sintiera el poder que Ana emanaba. «¿Qué has hecho? No puedes luchar contra mí. Eres solo un símbolo de fragilidad». «No, soy más que eso. Soy la esperanza, soy la luz en medio del pavor». Con cada palabra, el calor se intensificaba, un marco de energía que la rodeaba y la llenaba de determinación, como un escudo. Alzó sus manos y el aire vibró. La oscuridad comenzó a retroceder mientras las figuras de sus amigos se definían en la semioscuridad. «¡Despertad! ¡No estáis solos!», la sombra gruñó. Cada palabra de Ana provocaba un sacudón visceral en ella. «Esto no ha terminado. Mi naturaleza no puede ser eliminada, pero sí puede ser desafiada». Ana cerró los ojos y se concentró, invocando todo lo que era, sus lágrimas cayendo como faros de determinación. Y entonces recordó las historias contadas por sus abuelos sobre un antiguo ritual que podía borrar maldiciones. Un ritual que necesitaba conexión, unidad. No es solo luchar, sino unirse. Susurros comenzaron a fluir, resonando alrededor. Los ecos de sus amigos resurgieron entre los gritos de la sombra. De repente, un destello iluminó la habitación. La luz pura creó un círculo en el suelo y Ana sintió la energía llenar su ser. «Tomad mi mano», clamó. «Dejemos atrás el miedo y la culpa, luchemos juntos». Las sombras comenzaron a canalizar la desesperación y tristeza en ella. Aún así, permaneció firme, sosteniendo su energía y lo que representaba. Y en un instante, un torrente de luces brillantes surgió de las manos entrelazadas de sus amigos.
uniendo sus fuerzas en una ola de desesperación y amor. La sombra bramó, retumbando como un trueno a su alrededor. «No podéis vencerme». Ana sintió que la luz acumulaba su esencia, y el eco de la campana resonó a su alrededor como una promesa. ¿Podría finalmente acabar con la sombra? La habitación se estremeció, y una grieta se abrió en el suelo. En su interior, una oscuridad aún más profunda acechaba, como un monstruo esperando salir. «¡Detenerlo! ¡No podemos dejarlo salir!», gritó con la voz de sus amigos, resonando por toda la sala. Ana temblaba, pero aferrándose a su esencia. El círculo de luz crecía, cada grito de desesperación retumbando, llenando el aire con una mezcla de determinación y miedo. Las sombras comenzaron a disolverse, pero a su alrededor, Ana se dio cuenta de que el momento de la verdad estaba cerca. ¿Podría realmente encerrar a la sombra en las profundidades? Y justo cuando creyeron que todo iba a terminar, un susurro escalofriante se deslizó entre ellos. El destino no se elige, se enfrenta. Ana, con la esencia de la luz aún brillando a su alrededor, sintió que la batalla no había terminado, pues la sombra aún no había revelado su último truco. Estarían todos listos para el terror que estaba por venir. La intensidad del aire era casi palpable cuando Ana, junto a sus amigos, se plantó firmemente en el centro del círculo de luz brillante. La sombra, que antes parecía indómita, comenzó a encogerse, su risa burlona ahora sustituida por un grito de furia. «Eso no servirá de nada. El amor no puede vencer a la oscuridad», resonó en la habitación, retumbando en las paredes antiguas de la hacienda. «No es solo amor», Ana gritó con fervor. «Es la unión de nuestras esperanzas, de nuestras historias, de todo lo que hemos vivido juntos. No estáis solos». Mientras decía esto, sintió que la conexión con sus amigos era más fuerte que nunca, como un hilo dorado que entrelazaba sus corazones. En ese instante, un destello de recuerdos brotó en su mente. Imágenes de risas, lágrimas y momentos compartidos llenaron su ser, potenciando la luz que emanaba de ellos. Ana sintió que sus amigos estaban a su lado, apoyándola en una lucha que trascendía el terror de la sombra. «Con amor y coraje podemos vencer cualquier oscuridad», exclamó, y con esta declaración se amplió el círculo de luz, abrumando a la sombra. Los lazos entre ellos se reforzaron. Cada aglomeración de fuerza constituía un componente irrompible que desafiaba toda lógica. En un último intento desesperado, la sombra comenzó a transformarse, pero la luz se mantuvo firme. «No cederé», gritó. «Sufriréis todos por Dis». Sin embargo, los ecos de los sacrificios pasados de sus amigos resonaron entre ellos y comprendieron que no estaban solos, que ninguno de ellos debía cargar el peso del sacrificio solo. Ana vio a Laura, a Esteban, a Marco y a todos sus otros amigos, aunque llenos de miedo y angustia, empoderados por una conexión que los iluminaba en la penumbra. «Sostened firmemente. Nuestros amores son más fuertes que esto», Ana exclamó, ofreciendo su mano a cada amigo. Uno a uno, ellos también extendieron sus manos hacia el círculo, creando una red de aliento y deseo compartido. La sombra se retorció al sentir la luz crecer. «No, esto no es posible. No puede ser real». A medida que el círculo de luz se hizo más intenso, Ana sintió que su propia esencia se transformaba, alimentando una energía vivificadora que ni la sombra más oscura podía resistir. La habitación empezó a girar, y repentinamente el viento se convirtió en un torbellino de luces brillantes. «Es hora de enfrentar la verdad detrás del amor y la oscuridad», Ana gritó, recordando las historias que había escuchado de su abuela, sobre cómo el verdadero amor no solo consiste en la felicidad, sino también en la valentía,
en el sacrificio y en el poder de levantarse tras cada caída. La sombra, ahora una figura difusa, se frenó por un instante dudando. Aquello que realmente amas puede salvarte. Sus palabras esta vez temblaron con una ligera inquietud. Sí, lo que amamos tiene el poder de salvarnos, respondió Ana firmemente. Ese amor es la luz que no se apaga. En un instante electrizante sintió que el poder de sus amigos se absorbía en ella. Sin pensarlo más, Ana giró y alzó su voz en un grito de poder. «¡Liberaré el amor maldito!». Sintió una ola de fuerza atravesar su ser, empujando cada rincón de oscuridad, mientras el círculo se expandía con ella en su centro. Las paredes de la hacienda comenzaron a temblar, como si la sombra quería liberar su último grito de batalla. Pero la luz era demasiado fuerte. Absorbía la oscuridad como un agujero negro tragando todo a su alrededor. «Nunca más habrá amor maldito. Solo amor verdadero», Ana proclamó, sintiendo que cada palabra resonaba en el aire. En un destello deslumbrante, la sala se llenó de una luz pulida, y la sombra finalmente fue arrastrada hacia el abismo creado por su propio horror. El eco de un grito se desvaneció en la distancia, dejando solo el silencio tras de sí. Ana cayó de rodillas, agotada pero liberada. Los otros hicieron lo mismo, reunidos en el centro donde la luz había tenido su impacto. ¿Estamos bien?», preguntó Laura, aunque la incertidumbre aún flotaba. «Lo hemos logrado», dijo Esteban con una sonrisa cansada. «Hemos derrotado a la sombra». Mientras todos se levantaban, una nueva mezcla de alegría y alivio envolvió sus corazones. Cada uno de ellos sentía que el amor había encontrado una forma de florecer, incluso en la calidez de aquel horror. Frente a la puerta de la hacienda, el sol asomaba, iluminando el camino hacia adelante. Sabían que su experiencia los había unido irremediablemente y que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les deparara. «Vamos a salir de aquí», dijo Marco, empujando la puerta. A medida que cruzaban el umbral, un nuevo día amanecía para ellos, uno lleno de posibilidades y un amor renovado, liberado de la maldición que una vez acechó sus vidas. El grupo se despidió de la hacienda, dejando atrás las sombras, llevándose solo la luz del amor que jamás se extinguía. La noche oscura había pasado, dejando espacio a un futuro lleno de esperanza. Ahora que has llegado al final de esta intensa historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que contenido como este llegue a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Necesitamos saber qué piensan. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y experimentar la fuerza del amor verdadero. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de nuestra historia.